Continuamos con el objeto tema de estudio, que es la Ley 2466 del 2025. Iniciamos con el artículo 19, que es la experiencia laboral en personas privadas de la libertad. Para este artículo tenemos que primero se certifica o se reconoce la experiencia laboral de estas personas, en el sentido en que ahora con la nueva reforma laboral, por 3 días de trabajo, tenemos lo que es la reducción de 2 días de la pena. Con la ley previa teníamos de que por cada 2 días de trabajo se bajaba o se reducía un día de la pena. Y el beneficio también que tenemos con este nuevo artículo es que, primero, la aplicación es inmediata, pero aplica bajo el principio de favorabilidad. Es decir, que personas que se encuentren en ese momento cumpliendo con la condena tienen la posibilidad de acogerse a esta reforma laboral en el artículo 19. Hay que tener muy en cuenta que el Ministerio de Trabajo tiene un término de 6 meses desde la promulgación de esta ley para reglamentar este artículo. En este sentido, usted como empleador debe primero iniciar con la actualización del Reglamento Interno de Trabajo, en la cual le permita una inclusión y reconocimiento de la experiencia laboral certificada para este tipo de personas. Ahora bien, con futuro le propone a usted una cláusula que puede iniciar con la implementación dentro del reglamento interno de trabajo que usted implementa dentro de su corporación. Asimismo, le diseña un proceso de selección inclusivo para adelantar desde la convocatoria, entrevista y acta de decisión de selección, donde usted evalúe la experiencia certificada, los resultados de entrevista y los resultados de la prueba técnica obtenida. Artículo 20. Medidas en contra de la discriminación y la estigmatización laboral a personas reintegradas y reincorporadas en el marco de conflicto armado. Tenemos que el ámbito de aplicación es para todas las relaciones laborales públicas y privadas que buscan garantizar el acceso a personas que se encuentren en proceso de reintegración como parte del proceso del conflicto armado. Ahora bien, los responsables directos, ¿quiénes van a ser? Pues primero los empleados públicos y privados, el Ministerio de Trabajo, la Unidad de Implementación de Acuerdo de Paz y la Agencia de Reincorporación y Normalización, trabajadores y directivos. ¿Qué busca este artículo? Pues primero, garantizar el acceso de estas personas, evitar la discriminación y la eliminación de brechas para el acceso a la actividad o el ejercicio laboral. Teniendo en cuenta que la aplicación de este artículo es inmediata, usted como empleador puede adelantar un plan de modelo de inclusión laboral, garantizando el efectivo acceso de estas personas y eliminando todo tipo de discriminación en el momento de su contratación. Por eso le entregamos un objeto general, un diagnóstico inicial, un diseño de la política de inclusión y aparte de eso, procesos de selección inclusivos con inducción, adaptación y finalmente con un seguimiento y evaluación, que lo que les acabo de indicar dentro del plan de inclusión laboral que usted como empleador debe implementar dentro de su corporación es primero, iniciar con la actualización del reglamento interno de trabajo. ¿En esto qué? Anexar la cláusula de no discriminación e inclusión laboral para las personas que se encuentren reintegradas como partes del conflicto armado. Segundo, adelantar una política pública de medios internos, es decir, adelantar una política de inclusión laboral a nivel interno dentro de su corporación. Quiere y trabajar de la mano, con el Ministerio de Trabajo y la Agencia Nacional de Reincorporación para que adelanten medidas e implementen proyectos que garanticen la inclusión laboral de estas personas. El artículo 21 de la Ley 2466 del 2025 tenemos entendido el contrato de aprendizaje. Este artículo 21 derogó el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 789 del 2002. Como novedad que tenemos, pues primero traemos la formación dual, la formación tradicional, que en un momento ya entraría a explicarlo. Pero hay que tener muy en cuenta que un contrato de aprendizaje es un contrato especial a término fijo. ¿Qué significa esto? Que no puede durar más de 3 años, que ya entraría un poco más a explicarlo. Pero de entrada, los elementos esenciales de este contrato van a ser la formación, el apoyo o sostenimiento mensual y tercero, la subordinación. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta la formación dual y la formación tradicional. Pues primero la formación dual en primer año
el empleador debe de asumir el 75% del salario mínimo mensual legal vigente a favor del aprendiz. Ya para el segundo año, asumirá el 100% del salario mínimo. Dentro de esa práctica o formación dual, usted como empleador debe de asumir la salud, el pago a la salud, perdón, el pago a pensión y pago a ARL y además las prestaciones sociales completas, donde también le permita reconocer y certificar oficial la experiencia laboral adquirida por el aprendiz. Cosa contraria que no se veía con la ley previa, en la cual solamente se hacía el pago de salud y ARL. En cuanto a la formación tradicional, pues si solamente el aprendiz está en fase electiva, el empleador debe asumir el 75% del salario mínimo y en esta solamente el empleador asumirá el pago de salud y ARR. Cuando son universitarios en práctica, el empleador debe asumir solamente el pago del salario mínimo, el salario mínimo completo, adicional el pago a salud, el pago a pensión, pago a ARL y prestaciones completas. Para eso, con futuro, le permite a ustedes como empleador entrar con nuestro modelo de contratación para que implemente, no mejor este. Con futuro le propone a usted como empleador un modelo de contratación para los aprendices en el cual discrimine cada una de las cláusulas dentro de su contrato y que éste pueda ser satisfactoriamente, llevado a cabo satisfactoriamente. Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas de este contrato de aprendiz. Primero, las prórrogas que se hagan deben ser siempre pactadas por escritas con previa antelación al vencimiento del término. Y segundo, las prórrogas sumadas no pueden superar el término de 3 años. ¿Qué pasa cuando finalice este contrato? Pues primero, el empleador tiene dos opciones: no contratar al aprendiz o segundo, pagar la monetización por la cuota del aprendiz. Tercero, si decide contratar al aprendiz, en este caso lo que hace es transformar a un contrato ordinario, ya sea indefinido o a término fijo. Internos de medicina. El artículo 22 trae consigo una vinculación especial de formación, es decir, un contrato de aprendizaje en el contexto médico interno. Es decir, todos los estudiantes de pregrado de medicina en este momento tienen la posibilidad de someterse primero al sostenimiento mensual obligatorio por parte del empleador del sector de la salud, afiliación a salud, pensión y riesgos laborales durante el término de la formación. Y la prestación en este momento se estaría reglamentando. La aplicación es inmediata, pero no estipula todavía un término para la reglamentación del presente artículo. Ahora bien, el periodo de formación para los estudiantes de pregrado de medicina se certifican con una experiencia laboral válida. Entre esto, con futuro le propone a usted como empleador un modelo de contrato para este tipo de estudiantes en el cual primero, pues garantiza el pago a la seguridad social, ¿cierto? El sostenimiento económico periodo durante la formación. Y segundo, legaliza o incluye a los estudiantes que en este momento cursan el pregrado en medicina en la relación laboral de manera eficaz. Artículo 23. Monetización de la cuota de aprendizaje. Hay que tener muy en cuenta que cuando un contrato de aprendizaje finaliza sus prórrogas, el empleador tiene dos opciones. Uno, o contratar al aprendiz bajo la modalidad de un contrato ordinario, ya sea a término fijo o a término indefinido, o la segunda es no contratar al aprendiz. ¿Qué quiere decir esto? Que al no contratar el aprendiz, el empleador debe de asumir el pago de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha como compensación, asumiendo esto o girando el pago al seno, toda vez que esta es la entidad encargada de asumir los pagos en compensación de la prestación de servicio de los estudiantes. Ahora bien, cuando el aprendiz, por cada aprendiz que tenga la corporación, el empleador debe asumir el pago de 1.5 salarios mínimos por cada uno. Con futuro, le propone a usted primero, dentro de la cláusula del contrato, implementar una posibilidad de contratación posterior y monetización, donde el empleador manifiesta que en cumplimiento con el artículo 23 de la Ley 2466 del 2025, en caso de contratarlo, transformaría el contrato, que era lo que yo le indicaba,
a un contrato laboral ordinario o en su defecto, si no decide vincularlo a la corporación, pues en este caso el empleador asumirá el pago de la monetización de la cuota del aprendizaje equivalente a 1.5 salarios mínimos. Y asimismo le propone a usted un procedimiento interno de monetización de la cuota de aprendizaje, iniciando de la etapa 1, que es en este caso, donde Recursos Humanos elabora el informe y desempeña con apoyo del jefe inmediato la finalización del contrato. Evalúan el modo de la contratación. Si se aprueba, se traslada a contrato ordinario. Si se rechaza, se eleva una acta dentro de la misma institución. Como etapa 3 tenemos la notificación del aprendiz, pues en este momento Recursos Humanos comunica la decisión por escrito en un máximo de 5 días hábiles. Pasamos a la etapa 4, que es la monetización, si no se contrata, pues en este caso tesorería o la parte financiera de la empresa lo que hace es calcular los 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz que tenga dentro de la corporación que no desee contratar. Y por último, la etapa final, que es el registro y control de las monetizaciones a favor del SENA.